Mi nombre es Manuel Anguita, trabajo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y la verdad es que para mí es un placer moderar esta mesa redonda con el doctor Juanjo Olaya del Hospital de Valdecilla de Santander y compartirla con estos ponentes que yo creo que nos van a ilustrar muy bien sobre un tema muy interesante como es la utilidad práctica de los anticoagulantes de acción directa en distintas situaciones de la vida real. Yo creo que ya ha pasado el tiempo de hablar de los nuevos anticoagulantes, de los NACOS, para pasar a hablar de estos anticoagulantes de acción directa, los ACOS, como se le llama ahora, y también para pasar de los resultados ya muy bien conocidos de los ensayos clínicos a cuáles son los resultados en la vida real. Y es un poco lo que vamos a hablar en esta mesa. Contamos con el doctor Iñaki Lecuona, que nos va a hablar sobre cuáles los resultados en cuanto a riesgos embólicos y hemorrágicos de estos anticoagulantes directos en la vida real. Y luego con el doctor Xavier Viñolas y con la doctora María Emilce Truco, de Barcelona, que nos hablarán sobre cómo realizar los procedimientos de cardioversión, de ablación en pacientes que están tomando estos anticoagulantes directos, para terminar con un grupo de pacientes muy importantes que son aquellos pacientes que tienen un riesgo hemorrágico muy alto y de los cuales pues, nos hablará el doctor Lucas Cano de Cádiz, del Hospital Puerta del Mar. Y sin más, doy la palabra a mi comoderador, el doctor Juanjo Olaya, para que presente al primer ponente. Bueno, realmente yo no tengo nada que decir, que nos dé una charla, como tiene establecido, del uso de los DACOs de los ensayos a la práctica clínica. Doctor Lecuona. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a las dos organizaciones, gracias a los moderadores, gracias a todos ustedes por estar aquí. Me toca hablar de anticoagulantes orales en vida real. Y la primera diapositiva es ¿qué dicen los metaanálisis? A modo de resumen, está claro que los resultados globales de los metaanálisis, hay boicot, respaldan la eficacia de los anticoagulantes orales directos y no son inferiores claramente, incluso pueden ser superiores a los antivitamina K. Los resultados también refuerzan la seguridad de los anticoagulantes orales directos, como todos conocemos, una reducción significativa del sangrado mayor, del sangrado mortal, del sangrado intracraneal mortal, del sangrado no mayor con relevancia clínica y del sangrado total. Los resultados también reflejan una disminución global de la mortalidad de en torno a un 10%. Pero claro, estos resultados deben interpretarse claramente en el contexto de ensayos clínicos analizados que incluyen mucho más pacientes controlados. Y desde luego no sirven, a pesar de que lo estamos comparando todo el día, fármacos entre sí. Por tanto, también pueden no reflejar la realidad y concretamente la incidencia de sangrado en la práctica clínica habitual. ¿Qué son los datos en vida real? Esto está definido por la ISPOR, datos clínicos que utilizamos para la toma de decisiones que no proceden de ensayos clínicos aleatorizados, controlados, convencionales. Hay una serie de diferencias, que no voy a insistir mucho en ellas. El objetivo de los ensayos clínicos evidentemente es la eficacia y en vida real son efectividad y seguridad. Las intervenciones de los ensayos clínicos son protocolos y datos en vida real son práctica clínica habitual. Bueno, y así un largo etcétera. De lo que más interesa probablemente decir es que la validez interna de los ensayos clínicos pues es muy alta frente a los datos en vida real, cuya validez es más bien baja. Sin embargo, la validez externa, es decir, el sesgo que tienen es bajo, medio en los ensayos clínicos aleatorizados frente a datos en vida real que tienen una validez externa, digamos, media alta. Esto ejemplifica muy bien lo que es un ensayo clínico que sirve para medicina basada en la evidencia, la ruta está hecha, la selección y lo otro es datos en vida real. Es un poco la tortura de datos en Guantánamo, los estadísticos se juntan allí, zapa, y al final encuentran, a veces, hasta lo que encuentran, hasta lo que quieren, y realmente son para generar hipótesis. Voy a hablar de algunos datos que hay en los Estados Unidos y después hablaré un poco de datos también que hay en Europa. En este caso, son datos en vida real comparativos de sangrado mayor o de cualquier tipo de sangrado de fibrilación auricular no valvular de inicio, tratada con apixaban, dabigatran o rivaroxaban. La base de datos Truven es una base que tiene 50-100 millones de datos. El objetivo es comparar el riesgo de hemorragia mayor y el riesgo de cualquier tipo de sangrado en pacientes, como he dicho, de fibrilación auricular tratados con estos anticoagulantes orales directos. Son pacientes de más de 18 años, en número próximo a 30.000, reciente inicio de anticoagulación, periodo el año 2013,
y se recogen eventos clasificados como sangrado mayor. Se hace ajuste estadístico según las características basales. Estas características basales, como pueden ver, son menos datos en apixaban frente a dabigatran y rivaroxaban, que es el fármaco anticoagulante más utilizado, y comparados también con varfarina. Podemos ver claramente en la diapositiva que hay diferencias en las características de los pacientes entre los distintos grupos. Claramente, los pacientes que son tratados en los Estados Unidos con varfarina, en esta base de datos al menos, son más añosos, tienen valores más altos de CHA2-VASc y tienen también más comorbilidad. Por otra parte, en cuanto a las características de la población, también son pacientes que tienen, insisto, más morbilidad en relación, por ejemplo, a la presencia de enfermedad renal o el infarto agudo de miocardio. Estos son los resultados de esta base de datos. En cuanto al sangrado mayor, podemos observar en la diapositiva que existe una clara diferencia y estadísticamente significativa entre varfarina y apixaban, a favor del apixaban. Sin embargo, cuando se compara con rivaroxaban también existe esta diferencia, pero no es estadísticamente significativa, y lo mismo pasa con dabigatran. Al menos en esta base de datos, los pacientes que comenzaban tratamiento con apixaban presentaban de forma significativa menor riesgo de experimentar un sangrado mayor que aquellos que comenzaron tratamiento con varfarina. Les presento otra base de datos ya de 36.000 pacientes, riesgo de sangrado en datos de vida real en pacientes con fibrilación auricular de reciente comienzo, con apixaban, dabigatran, rivaroxaban o varfarina. Son registros electrónicos de salud. La base de datos es la UMédica y son datos retrospectivos. Son pacientes, insisto, de más de 18 años. El periodo de selección es de enero de 2013 a junio de 2014. Población de más de 18 años. Las características basales también, en este caso, probablemente los pacientes con varfarina tienen más riesgo, y de los anticoagulantes orales directos, probablemente los de apixaban tienen más riesgo en esta base de datos que apixaban, que rivaroxaban o dabigatran. Comparado a apixaban con varfarina, de nuevo aparece claramente un beneficio en relación a la hemorragia mayor, estadísticamente significativo, y a la derecha ven en el recuadro las dosis, porque esto es muy importante. Muchos de estos estudios o de estos registros no dan la dosis de fármaco utilizada. Como ven, el 12% de los pacientes con apixaban está utilizando la dosis pequeña o la dosis baja, frente a un 53% que utiliza la dosis completa, y hay un 35% que en esta base de datos no se sabe qué dosis está utilizando. Con relación a la dabigatran frente a la varfarina, también aparece beneficioso, incluso estadísticamente significativo, y vemos que en los Estados Unidos también, curiosamente, se está utilizando, bueno, no hay la opción de utilizar 110 miligramos de dabigatran, pero se está utilizando entre un 14 y un 20%, según las estadísticas, la dosis de 75 miligramos, y efectivamente se producen menos sangrados mayores que con el fármaco en cuestión. Y finalmente, el rivaroxaban frente a la varfarina resulta que aparece como que produce mayor riesgo de sangrado mayor. Las dosis de rivaroxaban, 10%, de 10 miligramos, 7%, 15%, 12% toma la de 15 miligramos y 20% en torno a la de 50 miligramos. Por tanto, en datos en vida real, en esta base de datos, insisto, retrospectiva, apixaban y dabigatran salen algo mejor retratados que rivaroxaban desde este punto de vista. Presento otra base de datos. Esto está llevado al Congreso del ACC hace una semana por Grigor Lip. Es la base de datos del MarkenSCAT, y en este caso hace un Propensity Score Match. Lo que hace es coger a aquellos pacientes que tienen un perfil similar de riesgo en diferentes bases de datos y mira el sangrado mayor por 100 personas año. Como podéis ver a la izquierda, son exactamente el mismo número de pacientes que compara en el grupo de varfarina y apixaban, 6.000 y pico pacientes. De nuevo aparece mejor retratada el apixaban, más segura, menos sangrados mayores. Cuando compara el dabigatran con la varfarina, exactamente lo mismo, pero sin significación estadística. Y a la derecha y al final, cuando compara rivaroxaban con varfarina, también sale mejor retratado el rivaroxaban, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Esto es lo que nos pueden, en datos de vida real, acercar más a la aleatorización de los pacientes, porque miran un montón de variables y hacen que la base de datos pues tenga el mayor equilibrio posible. Cuando se comparan directamente en estas bases de datos, ya digo, macheadas por muchos factores, por muchas variables, cuando se compara ya directamente apixaban con dabigatran,
el apixaban aparece como más seguro, de nuevo, en el sangrado mayor por 100 personas año. Cuando se compara apixaban con rivaroxaban, también aparece como más seguro. Y, finalmente, cuando se compara el apixaban con varfarina, como he presentado anteriormente, también aparece como mucho más seguro. Un estudio que está pendiente de publicarse y que hizo mucho ruido la semana pasada en Chicago fue este, que es el estudio de la Clínica Mayo. Este es un estudio completamente independiente y, por tanto, yo creo que tiene mayor fiabilidad que muchos de los otros registros o datos en vida real. Se trata de una comparación directa entre los 3 fármacos anticoagulantes orales, en este sentido para efectividad y seguridad en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Aquí se crea una serie de cohortes sobre una base de datos de más de 300.000 pacientes y son capaces de, macheando por 19 variables, van a comparar dabigatran con rivaroxaban, 31.000 pacientes, 16.000 en cada grupo, apixaban frente a dabigatran, 13.000 pacientes, y apixaban frente a rivaroxaban. Insisto que son datos independientes. Aquí tenemos las características para ver que están perfectamente balanceados los grupos. A la izquierda, rivaroxaban y dabigatran, los que más se utilizan. Ven perfectamente que la media de edad son 70-71, el CHAS-VAS es exactamente igual. Lo mismo pasa en los grupos de apixaban con dabigatran y apixaban frente a rivaroxaban. Se hace un análisis en dos aspectos. Por objetivos, el efectivo primario, como digo, es efectividad, en este sentido, ictus o embolismo sistémico, y seguridad, sangrado mayor. El endpoint secundario es efectividad, ictus isquémico hemorrágico, en cuanto a la seguridad, sangrado intracraneal, y además los pacientes están estratificados tanto por CHAS-VAS como HAS-BLED. Aquí tienen los resultados de efectividad, prácticamente son iguales en práctica clínica los 3 anticoagulantes orales directos. Prácticamente no hay diferencias entre ellos que puedan destacarlos de una forma uno del otro de forma significativa. Sí frente a varfarina, pero no frente a ellos. En cuanto a la seguridad, el sangrado mayor, claramente quedan mejor retratados en esta base de datos. El apixaban queda mejor retratado frente al dabigatran o al rivaroxaban, y el rivaroxaban queda peor retratado en cuanto a seguridad frente al dabigatran. En cuanto al sangrado intracraneal, aquí ven también los resultados que se producen y, en este sentido, prácticamente no hay diferencias significativas a favor de ninguno, y los 3 fármacos reducen de una forma muy consistente el sangrado intracraneal, y también eso tiene que ver con la mortalidad en torno a entre un 30 y un 50%. Por tanto, este estudio, digo, independiente de la Clínica Mayo, decide que los 3 agentes anticoagulantes directos tienen una efectividad prácticamente similar, que el apixaban parece que se asocia a un mejor perfil de seguridad porque reduce claramente el sangrado mayor, y el rivaroxaban incrementa el sangrado mayor. Y las tendencias son consistentes a lo largo de todo el riesgo basal de los pacientes. Tenemos datos también en mundo real del dabigatran. Esta es la base de datos del Medicare, 134.000 pacientes, de los cuales el 60% tienen más de 75 años, y, como podemos ver perfectamente en la diapositiva, se reduce claramente el ictus isquémico, se reduce la hemorragia mayor, pero lo que sí se grava en este caso es la hemorragia gastrointestinal, que aumenta un 28%, se reduce claramente la mortalidad, en este caso prácticamente el 14%. Por tanto, datos que son bastante concordantes con el ensayo pivotal. Aquí tenemos un metaanálisis también en datos de vida real de dabigatran. Vemos arriba a la izquierda sangrado mayor, hemorragia intracraneal claramente favorecida, sin embargo sangrado gastrointestinal mayor con dabigatran, y la prevención del ictus claramente es el único que ha mostrado superioridad en la dosis de 150 miligramos. Tenemos datos también de rivaroxaban publicados en la Revista Europea de Cardiología, datos de vida real de 6.700 pacientes de una edad media de 71 años, o sea, lo que estamos viendo en clínica realmente, con un seguimiento anual a intervalos de 3 meses, con un CHAS de 2 y con un CHAS-VAS de 3.4, diferentes al ensayo pivotal.
y también considerando también que hay pacientes con un CHAS-VAS 0 o 1, un 12,7% que está anticoagulado. Esto también coincide con los datos que tenemos del registro americano, del Pinnacle, que pacientes con un CHAS-VAS menores de 60 años con un CHAS-VAS de 0 o 1, el 23 y el 26% están siendo anticoagulados. Y aquí podemos ver que en esta base de datos o en este registro de vida real, en 6.000 y pico pacientes hay 128 pacientes con sangrado mayor, hay 118 muertes y 43 ictus. En barras ven ahí la diferencia con el ensayo pivotal, con el Rocket, y realmente son enfermos de claramente menor riesgo, pero el comportamiento es prácticamente o muy similar o incluso mejor que en el ensayo pivotal. Por tanto, también Rivaroxaban nos da datos claros de eficacia y de seguridad. El último aspecto que quería tocar también, que es muy importante, la adherencia. Yo creo que la adherencia es la clave del éxito. Los fármacos no funcionan si el paciente no se los toma, esto es clarísimo. Tenemos unas cifras de discontinuación del tratamiento con antivitamina K que rondan el 33-35% al año, aunque algunos vuelven a recomenzar este tratamiento. Estos son cálculos basados en más de 4.000 pacientes del estudio ATRIA, y conocemos también que por lo menos hay algún estudio que demuestra a 6 meses y también a 1 año que la adherencia y la continuación o la no discontinuación del tratamiento en apixaban es francamente buenos, ronda el 88-90%. Estos datos han sido también publicados o presentados en Chicago, son datos de vida real en cuanto a la persistencia del tratamiento con anticoagulantes orales directos. A la izquierda ven el registro alemán y cómo el dabigatran probablemente se discontinúa más que Rivaroxaban y más que el apixaban, y datos a la derecha del Reino Unido, donde efectivamente sucede algo parecido. Por tanto, también aquí pudiera haber alguna diferencia. Sin embargo, hay esta publicación también del Europace muy reciente, en los que más de 7.000 pacientes, filación auricular de nuevo, nueva, o los nuevos tratamientos tienen mejor persistencia del tratamiento que los antivitamina K, tanto Rivaroxaban como dabigatran. Por tanto, también nos aseguran que estos anticoagulantes orales pueden utilizarse en clínica de una forma pues mucho más adecuada. Estas serían mis conclusiones. Los ensayos pivotales señalan la eficacia y la seguridad de los anticoagulantes directos frente a la warfarina, y esto es medicina basada en la evidencia. Los datos de vida real refrendan claramente los ensayos pivotales, tanto en efectividad como en seguridad en todo tipo de sangrado, en especial el intracraneal, salvo tal vez en la hemorragia digestiva, con la excepción de apixaban, y estos datos son generadores de hipótesis. Necesitamos muchos datos concordantes para darles validez. Ya que no se han comparado ACOTS y no se van a comparar, los datos en vida real apuntan a que pudiera existir alguna diferencia entre los ACOTS, tanto en efectividad como en seguridad. Seguridad es la palabra clave a mi juicio, no hay que olvidar jamás la función renal, la edad, el peso, la utilización concomitante de antiagregantes. La adherencia y la persistencia del tratamiento son fundamentales, y los anticoagulantes directos demuestran que mejoran estas frente a la warfarina. Debemos claramente ser mucho más proactivos en la correcta indicación y uso de la anticoagulación en nuestros pacientes y, por supuesto, en la adherencia. Y los anticoagulantes orales directos son el presente y el futuro de la anticoagulación. No me quiero marchar sin poner esta diapositiva. Dice Woody Allen: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y a mí también me va a pasar lo mismo, y a todos vosotros también. Por tanto, yo creo que mis predicciones, los anticoagulantes orales directos se utilizarán de forma universal en la fibrilación auricular no valvular y en la enfermedad tromboembólica venosa. Creo que tienen claramente un efecto de clase. Se impondrá el anticoagulante oral directo con mejor balance, seguridad, eficacia, sin olvidar adherencia y comodidad. No va a haber ninguna clase de problema con los antídotos, y cuando sean genéricos no habrá ninguna discusión acerca de la bondad de estos fármacos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Pasamos ahora a la segunda ponencia del doctor Xavier Viñolas, del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que nos va a hablar sobre la cardioversión en pacientes tratados con los anticoagulantes directos.
muchas gracias por la invitación de hablar de un tema en el que nos hemos dedicado los últimos años con los registros de cardioversión en España. Y voy a intentar ver un poco cuál es el papel y, sobre todo, cuál puede ser el papel de futuro y en qué les van a ser útiles los nuevos anticoagulantes en un setting muy especial que es el de la cardioversión eléctrica, ¿no? Primero, esta diapositiva podría ser la cardioversión que hicimos la semana pasada en el hospital de día, pero la realidad es que está sacada de un artículo hace 50 años. Es decir, que es algo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y que prácticamente no ha variado la forma en la que hacemos la cardioversión eléctrica. Lo que sí ha variado mucho es los pacientes a los que hacemos y los tratamientos concomitantes que tenemos en estos pacientes. Solo para poner un poco en perspectiva, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica hoy en día? Pues las guías de práctica clínica hoy en día nos dicen que los enfermos, si los queremos cardiovertir tanto eléctricamente como farmacológicamente, tienen que estar anticoagulados al menos 3 semanas antes de la cardioversión y aproximadamente 4 a 6 semanas después de la cardioversión. Y ese es un setting que estamos. Y eso es válido para todos los tipos de pacientes. Quizá los que somos un poco más mayores aún nos acordamos cuando la gente que tenía fibrilaciones auriculares solitarias les hacíamos cardioversión sin anticoagulación hasta que de golpe te encontrabas una persona joven que hacía una embolia al cabo de una semana y eso se acabó. Hay un protocolo que todo el mundo añade en los hospitales, pero que no está reflejado en las guías, que es que uno tiene que tener un INR superior a 2 el día de la cardioversión eléctrica, pero eso no está puesto en las guías. No entraremos en la discusión de decir, hombre, eso es válido, ¿por qué? Porque eso quiere decir que no ha estado bien anticoagulado las 3 semanas si ese día viene con un INR por debajo de 2. Pero es una discusión que abre un debate que es muy interesante. Y me dirán, ¿y con los nuevos anticoagulantes eso cómo lo hago? Pues con los nuevos anticoagulantes uno tendrá que ver si realmente se lo está tomando antes. ¿Cuál es la manera de saberlo? Pues en los estudios clínicos pone que tiene que haber tomado más del 80% de los comprimidos durante las semanas en las que se ha tratado posteriormente. Pero abre un debate. ¿Y si no se ha tomado la pastilla de esa mañana de la cardioversión? Eso no lo dice en ningún sitio y eso es algo que tendremos que ver un poco en el futuro. Cuando hacemos un protocolo de cardioversión rápida, que es hacer un eco transesofágico para ver que no tiene trombos en la aurícula, hacer una cardioversión, ¿por qué tenemos que anticoagular el paciente unas semanas después? Y eso está perfectamente establecido. Pues porque, como ven en esta imagen, los trombos el día de la cardioversión no estaban, una semana después puede haber trombos porque la aurícula aún no se está contrayendo de forma efectiva, ¿no? Es solo para poner en contexto. ¿De dónde vienen todos los datos de la cardioversión y de la anticoagulación con la cardioversión? No vienen de ningún ensayo clínico, vienen de observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Uno es que en el año 67 se describen 500 cardioversiones con una incidencia de embolias del 1.2. Les recuerdo que en esa época se hacían cardioversiones a los reumáticos, reumáticos ya no vemos. En el 69 se empieza a describir un no randomizado donde dicen que si los anticoagulo pues reduzco esa tasa. En el 90 yo creo que se publica un estudio muy importante, que son 10 años de cardioversiones en la Universidad de Michigan, donde se reduce de forma significativa las embolias en las cardioversiones. Pero no son randomizados, se anticoagulaba más los reumáticos, es decir, son ensayos solo observacionales. Pero eso sientan el debate. Y eso solo pasaremos muy rápido, es decir, ¿qué ha pasado en la cardioversión en los últimos 5 años? Pues cada 10 años hay un boom. El boom de la anticoagulación en pacientes de riesgo, el boom de los choques bifásicos en el 2000 y el boom de los anticoagulantes orales en el 2010, que es lógico porque es un poco cuando aparece. No me resisto a poner los datos que sacamos entre todos, porque seguro que en la sala hay mucha gente que colaboró en estos 2 registros, que son los registros españoles de cardioversión, con más de 1.500 enfermos el primero, con 1.000 enfermos, con 70 hospitales involucrados. ¿Qué riesgo tenemos de cardioversión? De embolia pericardioversión en el mes postcardioversión? Pues aproximadamente hoy en día un 0,7, un 0,5. Y me dicen, ¿eso quiere decir que el mes pericardioversión es de alto riesgo? Sí, porque si multiplicamos ese 0,7 por 12, da un 10% y ese no es el riesgo que tiene la gente de tener una embolia cuando está correctamente anticoagulada. Por tanto, ese mes, al menos esos datos de vida real, nos hacen ver que ese mes postcardioversión es un mes de más riesgo. El por qué podríamos discutirlo y no es fácil de saber, especialmente en gente correctamente anticoagulada. Y estos datos se confirman en ensayos posteriores. ¿Qué nos pueden aportar los nuevos anticoagulantes? Pues el inicio de efecto es muy rápido,
y es una alternativa, podría ser una alternativa a las heparinas, una dosis de efecto bien establecida, es decir, una predictibilidad de cuándo tengo anticoagulado el paciente y cuánto tiempo lo tengo correctamente anticoagulado, y que ya tenemos demostrado una efectividad de embolismos. Y alguien en la sala me podría decir, ¿por qué van a estudiar la cardioversión? Si está demostrado que es efectivo en la fibrilación auricular, pues será efectivo en la cardioversión. Yo les podría decir, bueno, eso es correcto, pero no es medicina basada en la evidencia, y por tanto tenemos que buscar datos concretos en cada setting de pacientes. ¿Y por qué usarlos? La primera es porque ya la gente toma y le vendrán a la consulta tomando anticoagulantes nuevos. Otro porque sean superiores y el otro porque son más cómodos. Son las tres razones. La que ya no pongo es porque son más económicos, porque no entraremos en ese debate, ¿no? Porque cuando uno analiza el coste, no tiene que analizar el coste del procedimiento en sí, tiene que analizar el coste de todo el proceso asistencial. Y eso es algo que en este país no se está haciendo aún, ¿no? Bueno, lo primero, y esos son datos del Reverse del 2012, y lo que están haciendo es aumentar, seguramente, el 56% de los enfermos que les vienen ya están crónicamente anticoagulados. Es decir, ustedes no tienen que empezar una anticoagulación. Y de estos hay que asumir que el 10% vienen en nuestro medio con nuevos anticoagulantes. Y eso irá creciendo, porque no tengo ninguna duda que al final se sustituirán, a lo largo del tiempo, eso irá creciendo hasta ser más de la mitad. ¿Cuántos estudios randomizados tenemos? 0. Es decir, que si utilizamos medicina basada en la evidencia, no vamos a poder usar estudios randomizados como pensamos. Ni siquiera los que ustedes piensan que son randomizados, que es el XBER, por ejemplo, y el ENSURE, que se va a publicar en un tiempo, no son estudios randomizados de no inferioridad. Son estudios amplios, descriptivos de lo que pasa y que se consideran suficientemente amplios como para, no me sale la palabra, no es condicionar, como para establecer que es suficientemente seguro en el ámbito cardiológico. Y ahora entenderán un poco por qué. Si para demostrar la no superioridad de dabigatran con warfarina en la fibrilación auricular se utilizaron 18.000 pacientes y había un riesgo de 1,7 de embolias, pues si uno intenta demostrar en cardioversión que tiene de un 0,2 a un 0,5, ¿cuántos enfermos necesitan? 50.000 o 70.000, no lo he calculado del todo. Por tanto, es inviable, no hay 70.000 cardioversiones, no se puede hacer un ensayo de 70.000 cardioversiones. Por tanto, nos tendremos que fiar de lo que hay, de los análisis post-hoc. Pero uno no tiene que perder de vista que son análisis post-hoc algunos o que son randomizados amplios que pueden ser suficientemente seguros. Y de ahí creo que es tan importante el que vayan apareciendo registros de vida real, registros españoles, registros que cada uno tiene que tener de estos procedimientos. ¿Cuáles fueron los primeros datos que se publicaron? Y no los publicamos en una revista importante porque los registros en la revista europea están condenados y son de un solo país. Pues cuando hicimos el Cardioverse en el 2012, tuvimos 100 pacientes que estaban con nuevos anticoagulantes y la tasa de embolias era exactamente igual que los enfermos que estaban tratados con Sintron en nuestro medio, ¿no? Estos son los ensayos que hay, y ahí lo he puesto en pequeño porque tampoco me interesa que ustedes se lean la letra en pequeña, pero los 5 grandes ensayos o datos que podemos estar, que son los análisis post-hoc del RELAI con dabigatran, el ROCKET, que es un análisis post-hoc de cuando se utilizó rivaroxaban, el Aristotle con apixaban, y el único randomizado que hay en estos momentos, que es el XBER, ¿no? con rivaroxaban, y no ponemos el ENSURE porque aún no están los datos publicados. Podrían añadir ustedes datos de la vida real de lo que se ha presentado en la Cleveland Clinic, pero como no es un ensayo en sí, no lo he incluido porque hay otros datos, un poco de vida real, pero que mezclan todo tipo de fármacos. Resumiendo, y es muy fácil, no hay diferencias significativas. Es decir, al final, en todos estos ensayos, y podemos discutir cada uno si lo que podemos desgranar, pero no tiene implicaciones en la vida real de si el de dabigatran se podía sustituir el dabigatran por Sintron para hacer la cardioversión. Pero la realidad un poco es que al final no hay diferencias en la vida real, ni en la tasa de embolias, ni en la tasa de sangrados. Cuidado, me dirán, ¿por qué las tasas son tan bajas? Estamos en el mes pericardioversión, no estamos alargando 6 meses el seguimiento de los pacientes. Por tanto, si ustedes tienen un enfermo que toma Sintron,
pues lo cardiovierten con Sintrón. Si toman nuevos anticoagulantes, lo cardiovierten con nuevos anticoagulantes. Si quieren empezar un tratamiento 3 semanas antes de la anticoagulación, ustedes decidirán lo que van a hacer, aunque verán que tengo datos para pensar que probablemente en una ruta asistencial puede ser más útil un fármaco que otro. ¿Qué pasa con el protocolo de cardioversión rápida? Pues nos lo pasaremos rápidamente. Y nos lo pasaremos rápidamente porque, aunque es de mucho prestigio el hacer un ecotransesofágico, parece muy bien, la realidad de nuestro país es que se hacen un 8% de los pacientes. Y me dirán, es que solo se hace en los hospitales universitarios. No, ese 8% se hace en los comarcales. En los universitarios se hacen menos del 4%. ¿Por qué? Porque en general, en un hospital más pequeño, las rutas asistenciales están un poco mejor montadas que en los grandes, donde el ecocardiografista tiene su programación, el otro tiene, y la gente no está especialmente integrada. ¿Qué es importante? Que uno tiene que, hemos dicho que tiene que anticoagularlo 4 semanas después, pero también tiene que estar anticoagulado en el momento de la cardioversión. Eso quiere decir, o empezar anticoagulantes unos días antes, de 1 a 5 días según los ensayos clínicos, o empezar heparinas las horas antes, o según los ensayos se admite empezar con nuevos anticoagulantes 4 horas antes, que es el protocolo del IXBERT, aunque es bastante difícil de saber exactamente cuántos han empezado 4 horas, cuántos han empezado un día, pero se acepta 4 horas antes de la cardioversión eléctrica. Pues al final, si cogemos solo uno de los datos, que es la rama de rivaroxaban que se iniciaba 4 horas antes y lo intentamos comparar con los enfermos que teníamos, como ven, las diferencias son prácticamente iguales entre los 585 pacientes y los 286. Cuidado que en estos también hay pacientes que ya estaban anticoagulados y el médico decide hacerles una cardioversión pronto. Y no hay manera de saber exactamente cuántos hay, pero probablemente eso no crea diferencia. Por tanto, yo creo que eso es el fin de las heparinas en los protocolos de cardioversión rápida en los enfermos que no están anticoagulados. Porque si vas a empezar un fármaco, lo que no tiene sentido es empezarlo, dar un nuevo anticoagulante 4 horas para luego sustituirlo por otra cosa, ¿no? Es decir, que probablemente mi opinión, pero eso es una opinión no basada en nada, es el fin, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero hay una ventaja más. Es decir, no sé si ustedes hacen cardioversiones y si tienen un hospital de día que hace cardioversiones. Pero no hay cosa que me moleste más que es el watch de un fellow que me diga, bueno, hemos suspendido las 2 porque tenía un INR de 1.9, ¿no? Está Conchi riéndose delante, pero reconozco que me pone nervioso. ¿Por qué? Porque hemos no utilizado una cama del hospital de día que necesitábamos porque tenemos lista de espera de cardioversión y es un problema, ¿no? Y en todo protocolo, uno lo ve en el hospital, uno lo ve en la consulta, le programa una cardioversión al cabo de unas cuantas semanas, la secretaria le da 1 hora de cardioversión y me dicen, bueno, es que no lo tienen bien montado, ¿porque alguien lo ve la semana antes? No lo vemos la semana antes porque no damos abasto y consideramos que no es especialmente eficiente. Uno le hace un INR el día de la cardioversión, si ese INR está por debajo de 2 no lo cardiovierte y si encima trae un papel que en esas 4 semanas no ha estado bien anticoagulado, tampoco lo cardiovierte. Eso sí que lo controlamos, lo de las 4 semanas, porque tenemos acceso a los INRs online de los pacientes. ¿Cuántos retrasos de cardioversión tenemos? ¿O cuántos hay en la literatura? Porque los que tenemos puede ser por una mala organización nuestra. Pues la realidad es que cuando lo vemos en los ensayos en el de rivaroxaban, en el IXBERT, pues hay muchos más retrasos en la rama de warfarina. Pero cuidado, eso está sesgado porque había un máximo de 8 semanas hasta la cardioversión, es decir, que hay datos, pero hay muchos más retrasos, sobre todo retrasos debidos a una mala anticoagulación durante las 3 primeras semanas, porque es que las 3 primeras semanas son las que cuesta tener a la gente en rango. Una vez han pasado meses, pues eso es más fácil. Y en otros ensayos más, en abstract que se han publicado de vida real de algunos ensayos, la realidad es que en los motivos de retardo hay un 30% de enfermos que no entran en la ventana que uno le ha programado a la secretaria, porque los INRs de alguno de las últimas 4 semanas, 3-4 semanas, no están en rango, y ahí yo entré aproximadamente uno de los abstracts que me gusta mucho, que se publicó hace unos años, en que hay muchas más anulaciones con Sintrón que con dabigatran, que era el primer fármaco que teníamos un poco en aquel momento. Por tanto, como conclusiones, yo creo que en el setting especial de la cardioversión eléctrica, que es un
un escenario concreto. Los nuevos anticoagulantes son al menos tan seguros como los antivitamina K en el escenario de la cardioversión, pero creo que la rapidez de inicio de acción, la estabilidad y la predictibilidad de la anticoagulación hacen que sea una mejor alternativa si organizamos una ruta asistencial de cardioversión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Viñolas. Ahora nos va a hablar del manejo de los DACOs para la ablación e implante de dispositivos la doctora María Emil Cetruco. Buenos días a todos. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y de compartir con vosotros nuestro trabajo. Como han comentado los moderadores, pues el tema de nuestra charla es el manejo de los nuevos anticoagulantes en la ablación e implantes. No tengo conflictos de interés con respecto a esta presentación. En cuanto a la estrategia preprocedimiento, desde que contamos con los nuevos anticoagulantes, pues tenemos una alternativa válida a los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K. Sin embargo, seguimos en el dilema de intentar el balance perfecto entre minimizar los riesgos de eventos sangrantes y el riesgo de eventos tromboembólicos, no solo a nivel del procedimiento en sí, sino en todo lo que es la preparación del paciente y el posterior seguimiento. En cuanto a la fibrilación auricular, todos sabemos que la fibrilación auricular en sí pues tiene un riesgo aumentado de eventos tromboembólicos, no solo por la patología del paciente, sino por los factores de riesgo concomitantes. Por lo tanto, un paciente, como comentaban los otros presentadores, que necesite un tratamiento de la ablación, requerirá una anticoagulación adecuada al menos 3 semanas previas al procedimiento, tanto sea con inhibidores de vitamina K o con nuevos anticoagulantes. Además de esto, el procedimiento en sí de la ablación pues tiene un riesgo agregado, que es la manipulación de los catéteres a nivel de la aurícula izquierda y también la disrupción del endotelio con la ablación en sí. Cada vez hay más tendencia a comenzar esta anticoagulación previamente a la ablación, no solo en pacientes con factores de riesgo alto, en los que en sí ya se realiza, sino en pacientes con CHA2DS cada vez más bajos. Con motivo de este tema, pues han habido varios estudios, como comentaban, la mayoría de ellos observacionales, uno solo randomizado, en el cual, preparando al paciente para la ablación, pues se realiza un seguimiento con el anticoagulante hasta el día mismo del procedimiento y se compara a una estrategia de interrumpir el anticoagulante y hacer puente con heparinas. Todos los estudios que hubieron sobre el tema pues demostraron la no inferioridad en cuanto a mantener una estrategia puente versus al tratamiento anticoagulante. Luego de esto se comenzó a comparar pues, los nuevos anticoagulantes con lo que teníamos hasta ahora, que eran los inhibidores de la vitamina K. La conclusión de varios de estos estudios y del metaanálisis global fue que no hubieron diferencias entre mantener un tratamiento ininterrumpido con el nuevo anticoagulante versus warfarina en cuanto a la eficacia y los parámetros de seguridad que fueron medidos como eventos sangrantes. Como decía el doctor previamente, pues también parece ser que no habría diferencia entre los anticoagulantes nuevos en sí, pero sí respecto a los inhibidores de vitamina K. Un estudio publicado recientemente del grupo de Natale pues vio que no interrumpir los nuevos anticoagulantes previo a la ablación de catéter tampoco tenía más riesgo. Este estudio fue un registro que fue en varios centros en los cuales se logró un buen apego a las guías. Esto también es verdad que en la vida real no siempre es fácil de valorar, ya que las poblaciones son poco homogéneas y en los nuevos anticoagulantes, al no contar con un INR que nos diga cómo está el paciente, el tiempo de espera o el tiempo en el que se suspende y que se reinicia el anticoagulante es variable. Nosotros, durante el procedimiento, realizamos una anticoagulación más intensiva, porque ya se han visto en varios estudios que disminuye la incidencia de eventos tromboembólicos. Previo al estudio, habitualmente tenemos la posibilidad de tener el eco transesofágico, no solo en los pacientes de alto riesgo, ya que en varias series se ha visto que aunque el paciente tenga un riesgo bajo, los coágulos en la aurícula izquierda se presentan hasta en un 2% de los casos. Durante el procedimiento se recomienda un TTPK por encima de 300.
La realización de la ablación sin interrumpir el tratamiento anticoagulante es tan seguro y eficaz como realizar un paso a puente de Parina. En muchos centros europeos es verdad que la punción transeptal se realiza contando con la ecografía intracardíaca, que no es nuestro caso, en el cual lo tenemos restringido a anatomías complejas o a punciones previas dificultosas, pero también cada vez hay más controversia en este tema, ya que la mejoría de la técnica y la mejoría del procedimiento en sí ha hecho que hayan cada vez menos complicaciones durante esta técnica. Durante el procedimiento, pues descartamos la presencia del trombo intracardíaco con el eco transesofágico previo, mantenemos una anticoagulación con heparina por encima de 300 de TTPK, nunca se es suficientemente meticuloso en el purgado de las vainas y los catéteres y en irrigarlas continuamente con una solución heparinizada. También pues, se recomienda retirar los introductores cuando el TTPK esté por debajo de 200 para evitar las complicaciones hemorrágicas en la punción y comenzar pues 6 horas tras la ablación con la heparina de bajo peso molecular y el anticoagulante. En el caso de los nuevos anticoagulantes, pues realizamos directamente un día de heparina y luego en la dosis habitual que tomaba el paciente. La eco intracardíaca, como les explicaba, está en discusión. Post procedimiento se recomienda realizar una ecografía transtorácica para descartar la presencia de derrame clínicamente no significativo y en los pacientes en los que se ha suspendido la anticoagulación vía oral, pues comenzar con la heparina de bajo peso rápidamente post procedimiento y no esperar hasta el otro día como se hacía antes. Cuando ya el paciente está en el seguimiento, como recomiendan las guías y bueno, los papeles de consenso que hay actualmente, mantenemos el anticoagulante al menos 2 meses o lo continuamos según el riesgo del paciente. La monitorización en el postoperatorio está muy discutida porque depende de la intensidad con que se monitorice y la técnica que se utilice, al igual que la oclusión de la orejuela, pero que no es el tema de esta charla. En este momento estamos participando pues, en 2 estudios randomizados con respecto al manejo del anticoagulante en el periodo periablación. Uno de ellos es el estudio RECIRCUIT, que es un estudio pues, multicéntrico que tiene pensado incluir 700 pacientes con FA paroxística no valvular o persistente y randomizar a los mismos a dabigatran versus a warfarina. A todos los pacientes se les realizará el eco transesofágico previo y luego de la ablación pues, se valorará como objetivo los sangrados, los eventos embólicos. El otro estudio en el que también pues, estamos participando actualmente es el estudio AXAFA, que también son el mismo tiempo de pacientes, pero comparando apixaban versus warfarina. Y en este estudio pues, se verá como punto final un punto muy fuerte que es la muerte y también como objetivo secundario pues, el sangrado y los eventos tromboembólicos. En cuanto al implante de dispositivos, estos pacientes también han comenzado a tener más complejidad, ya que los pacientes no solo tienen comorbilidades más importantes, sino muchas terapias concomitantes. El uso de los anticoagulantes en los pacientes candidatos a dispositivos es alto, que va desde un 15% según las series hasta un 50% incluso en los dispositivos de resincronización cardíaca, y pues el manejo perioperatorio de estos pacientes plantea siempre un dilema, ya que una complicación o un sangrado puede llevar a una reintervención, a un cese de la anticoagulación y a mayor riesgo de trombosis. El riesgo de sangrado pre-procedimiento para los dispositivos está, según las distintas series, catalogado como un riesgo medio, si bien cada vez los casos más complejos, como es la extracción de electrodos, ya tendrían un riesgo alto. La complicación más frecuente es el hematoma del bolsillo, que puede ir desde alrededor del 5%, y como les comentaba antes, no solo es el hematoma en sí, sino el riesgo que conlleva este hematoma, ya que aumenta el riesgo también de eventos tromboembólicos, de infecciones y de reintervenciones. En el registro REPLACE lo que se vio es que estos pacientes que tenían un hematoma no solo tenían hematomas como sí, sino tenían hasta un 20% más de riesgo de infecciones. El trauma de las estructuras vasculares y las perforaciones afortunadamente son menos frecuentes y varían según la serie.
En cuanto a riesgo de tromboembolismo, sabemos que también los pacientes nuestros tienen un riesgo que consideramos de moderado a alto. El riesgo bajo del menos del 5%, aquí podemos discutir bastante si son pacientes que realmente requerirían o no la anticoagulación, porque son pacientes con un chat-VAS cercano a 0, con un evento tromboembólico más allá del año, o sea, pacientes que en la clínica o en la práctica diaria son difíciles de encontrar. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes con riesgo moderado a alto, ¿sí? Pacientes con un chat-VAS más elevado, con un evento tromboembólico reciente o con una comorbilidad que tenga riesgo de evento tromboembólico y con valvulopatías, principalmente mitrales. Por lo tanto, para estudiar el manejo de los anticoagulantes en los pacientes que van a recibir un dispositivo, se realizaron varios estudios. Uno de los primeros de nuestro hospital pues, fue en el 2009, en el cual comparamos una estrategia de heparina versus tratamiento anticoagulante, y se vio que no había diferencia significativa en cuanto a los eventos sangrantes, a los hematomas, y sí que había más estancia hospitalaria en los pacientes que tenían el grupo de heparina endovenosa. Por todo esto, en los pacientes de bajo riesgo se intenta discontinuar el anticoagulante, y dependerá esto mucho del paciente y del efecto farmacodinámico de la droga. Como comentaban los otros expositores, los nuevos anticoagulantes pues tienen algunas cosas técnicas que hay que tener en cuenta, como la función renal, el tipo de anticoagulante, la última dosis que toma el paciente. Lo que sí sabemos es que hacer puente con heparina de bajo peso debería estar desterrado, y en los pacientes de riesgo moderado a alto, pues intentar mantener el anticoagulante oral hasta el momento de la cirugía. Esto creo que quedó un poco fuera de discusión luego del estudio prospectivo randomizado que fue el BRUCE, en el cual se vio que mantener el tratamiento continuado con inhibidores de vitamina K pues mejoraba no solo el riesgo de eventos embólicos y de eventos sangrantes, sino que también lograba una mayor satisfacción del paciente y una mejoría en los tiempos de hospitalización. El problema principal que tenemos nosotros son pues, los pacientes que escapan un poco de la normalidad, los pacientes en los que no podemos mantener el anticoagulante porque esté ingresado, porque no llegue a un nivel óptimo de anticoagulación. Estos pacientes especiales, en los cuales, repito, no utilizamos la heparina de bajo peso, sino la heparina no fraccionada intravenosa, suspendemos esta heparina 4 a 6 horas previas al implante y la reiniciamos la misma tarde, junto con el acenocumarol. Suspendemos la heparina cuando el INR es correcto. Varios metaanálisis han comparado las complicaciones asociadas a los dispositivos y ambos concluyen en lo mismo, que debe mantenerse la anticoagulación hasta el momento e intentar evitar, digamos, los puentes con heparinas, incluso evitar la suspensión los días previos. Por lo tanto, como mensaje, hay que huir de la heparina de bajo peso molecular y no mirar atrás, digamos, esto no se utiliza más. En cuanto a los nuevos anticoagulantes, han habido varios estudios, la mayoría observacionales, y en los cuales, como les explicaba, la terapia o el tema, la homogeneización en cuanto al tratamiento recibido ha sido dispar. El primer estudio que comenzó a estudiar esto, pues el continuar con el anticoagulante nuevo hasta el implante del dispositivo, fue el estudio del grupo de Gol, que incluyó solo 25 pacientes y en los cuales no hubieron eventos tromboembólicos ni sangrados en el ingreso, pero sí un sangrado menor a los 30 días, reforzando un poco más esto que decimos del control, que no es necesario mantener el paciente hospitalizado, sino tener un seguimiento bueno ambulatorio. Sin embargo, como les explicaba, la última dosis del anticoagulante, por más que este estudio se publicó como que se hacía con anticoagulación mantenida, fue hasta 16 horas previas al dispositivo, o sea, realmente esto es lo que tenemos que dudar de la evidencia, porque no podemos decir que un anticoagulante se mantiene si realmente se elimina pues al menos una vida media. En cuanto a otros estudios que vinieron luego, pues en este estudio de dispositivos sin interrumpir dabigatran, se vio que el dabigatran tenía no solo menor riesgo de interacciones, sino también menor riesgo de ictus.
Por lo tanto, ellos proponen continuar con una estrategia de seguimiento, ya que las complicaciones fueron poco frecuentes. Las complicaciones hemorrágicas que tuvieron con los inhibidores de vitamina K fueron 9, o sea que fueron alrededor de un 4%, y la mayoría de hematomas de bolsillo sin repercusión clínica importante, y con dabigatran pues solo un sangrado leve a los días. Sí es verdad que también en estos estudios los pacientes no estaban solo anticoagulados, muchos de ellos recibían terapia antiplaquetaria doble, dual, y pues esto también puede ser motivo de complicación. Una encuesta reciente en Canadá demostró que la mayoría de los centros pues realizan los implantes a pesar de la evidencia, interrumpiendo los nuevos anticoagulantes, pero sin realizar puente a heparina. Estos nuevos anticoagulantes pues tienen un efecto predecible más seguro, si bien variará según el paciente, habrá que individualizar y principalmente según la función renal. Por lo tanto, estos nuevos anticoagulantes pues son efectivos en la prevención de los eventos tromboembólicos en la FA no valvular. Un minuto, por favor. Tenemos la suerte de que tienen vida media corta, y el estudio Bruce Control pues tiene resultados pendientes en los que vamos a ver realmente cómo salen estos continuándolos. En nuestro centro, ¿qué es lo que hacemos? Pues si el paciente está anticoagulado y tiene un riesgo embólico bajo, suspendemos el anticoagulante al menos 2 días antes. Si tiene un riesgo alto, lo realizamos con anticoagulante con INR de 2 más menos 0,3. Todo esto está con una gestora de paciente que pues le comunica al paciente el día de la intervención y se le envía una carta al servicio de hemostasia para que 15 días antes se haga un control. Y con los nuevos anticoagulantes, pues lo que estamos haciendo es interrumpirlo una vida media sin puente y reiniciarlo a las 24 o 48 horas del procedimiento según el sangrado del paciente. Y para concluir, pues dejo abierta la discusión a que el manejo perioperatorio de los pacientes anticoagulados sigue siendo un dilema. El riesgo del hematoma es significativo con el puente de heparina y las consecuencias del hematoma pues pueden ser muy graves. Aún hay datos limitados con el uso de los nuevos anticoagulantes y la interrupción temporaria es frecuente y aumenta el riesgo de embolismo. Necesitamos los resultados de estudios randomizados en marcha para dar una solución definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para terminar, pues el doctor Lucas Cano de Cádiz nos va a hablar sobre el uso de los DACOs en pacientes con alto riesgo hemorrágico. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la invitación en esta magnífica mesa. Y sin más, empezamos. Para hablar de riesgo hemorrágico en los DACOs, lo primero que tenemos que hablar es de qué situación teníamos hasta ahora con los fármacos que disponíamos. Como sabéis, hablando de fibrilación auricular no valvular, cuando hemos enfrentado antiagregantes frente a cumarínicos, en este metaanálisis de Hart de 2007, se pudo ver que aunque había una tendencia a mayor sangrado con warfarina cuando comparaba con placebo o cuando comparaba con antiagregación, ese mayor sangrado era a expensas de una reducción drástica de los accidentes cerebrovasculares que llegaba hasta un 62%. Si había alguna duda, se publicó el estudio Active-W en 2006 en el Lancet y se pudo ver cómo cuando se enfrentaba clopidogrel y aspirina frente a antivitamina K, los eventos, se tuvo que parar el estudio porque se vio que los eventos embólicos disminuían mucho en el grupo de warfarina a expensas de apenas ver un mayor riesgo hemorrágico y, por tanto, no se continuó dicho estudio. Tenéis este metaanálisis de Cameron de 2014, que es una serie de estudios desde 1998 hasta 2014, y si podéis ver donde he subrayado, veis que la aspirina a dosis media, la aspirina a dosis baja, la aspirina con el clopidogrel enfrentado con la antivitamina K, ni mejoraba el perfil hemorrágico ni mejoraba el perfil embólico de nuestros pacientes. Por tanto, la antiagregación está muriendo. ¿Qué otros factores tenemos y que tenemos que analizar ahora de hablar de riesgo hemorrágico en los pacientes anticoagulados? En todo es común cuando anticoagulamos a un paciente que hay unos predictores, es decir, sabemos que si un paciente tiene una hemorragia previa va a tener más posibilidades de tener de nuevo otra hemorragia. Sabemos que los pacientes que tienen más de 75 años tienen mayor riesgo de tener otra hemorragia. Sabemos que hay una comorbilidad muy bien expresada por el Hash-Bled y que
teniendo una serie de factores, insuficiencia renal, accidente previo, hipertensión, también va a haber un mayor riesgo hemorrágico. Pero, ¿qué predictores son inherentes a la antivitamina K? El tiempo en rango terapéutico y el polimorfismo que tienen ciertos pacientes, que ha hecho que estos pacientes que toman antivitamina K tengan mayor riesgo hemorrágico. Esto es dramático porque yo no sé vosotros en vuestros hospitales, pero en mi hospital, si alguien consigue superar un tiempo en rango terapéutico a más del 70%, lo sacamos a hombros. Realmente creo que, como veis en diferentes ensayos, en diferentes metaanálisis, se ha visto que las mejores series no superan ni siquiera en vida real el 50% en tiempo de rango terapéutico, pero es que en los ensayos clínicos, donde estamos encima de nuestro paciente, para que el ensayo esté bien, que tenga el máximo tiempo en rango terapéutico, no ha llegado a superar el 66%. Y esto es dramático. ¿Y por qué es dramático? Porque al paciente que tiene riesgo hemorrágico y va asumiendo un punto INR, va a tener más riesgo, como podéis ver en esta imagen, de tener una hemorragia intracraneal, que sabéis que la mortalidad puede llegar al 90%. Cuando tenemos un INR mayor del 4,5, en nuestros pacientes sabéis que se multiplica el riesgo a veces hasta por 6. Pero esto es más dramático todavía. Es que hay series, cuando ingresa un paciente con una hemorragia intracraneal, mirad lo que hay ahí subrayado. 1/3 están en rango. Por lo tanto, estando en rango, tienen hemorragia intracraneal. Y también tienen otro problema, la antivitamina K, y todos lo sabéis, un grave problema. A llegar a nivel, tanto para tener bien anticoagulado al paciente, sabemos que el primer mes es cuanto más sangrado hay, y el primer mes es cuanto más embolia hay. Y la antivitamina K cuesta mucho llegar a niveles, por tanto, también tiene otro problema. Los cumarínicos con la antivitamina K, en resumen, no nos dan respuesta, no vamos a conseguir tenerlo en rango más de un 70% a nuestros pacientes. Tener un INR adecuado, como habéis podido ver, no significa estar seguros de que no haga hemorragia. Esto es dramático, insisto. Y no consigue una rápida anticoagulación. Alternativa, aquí los tenemos, nuestros amigos los DACOs. Vamos a echarlo a pelear, porque claro, la antiagregación, todavía alguno estará con la antiagregación, pero no la antiagregación no. Se compararon los DACOs para empezar con la antiagregación y aquí tenéis el estudio Averroes, en donde se ve claramente que el número de eventos embólicos con fibrilación auricular no valvular se reducía con el apisaban de una manera drástica. El estudio se paró al año y medio y, sin embargo, no había diferencia en riesgo hemorrágico significativa. ¿Y qué está pasando en los estudios pivotales de DACOs que se han hecho actualmente frente a warfarina? Pues lo vais a ir viendo. En ictus hemorrágico, veis que tanto el dabigatran 110, dabigatran 150, como el rivaroxaban y el apisaban lo disminuyendo drásticamente. En hemorragia intracraneal fue espectacular. Datos que también se pueden ver en el estudio Engage-AF, donde también disminuyó hemorragia mayor, hemorragia intracraneal y hemorragia fatal en relación a la warfarina, L2-ABAN. Y bueno, para tener una credibilidad, es bueno que haya un fallo. Algo tenían, y es que podéis ver en el estudio Relay la dosis de 150 y en el estudio Rocket la dosis que se daba de rivaroxaban, sería 20 o 15, tenía mayor sangrado digestivo. Es verdad que esto viene analizado en los diferentes estudios, podéis ver cómo el dabigatran 150 y el rivaroxaban es verdad que hay mayor tendencia a sangrado en los estudios, sangraban más, no había diferencia o inferioridad ni de la dosis de 110 ni de la apisaban, ni la dosis de edosaban 60 miligramos, y la dosis de edosaban 30 miligramos sí que presentaba una superioridad sobre la warfarina. Metaanálisis que se han ido publicando, aquí podéis ver el metaanálisis de RUF, donde se sumaban los eventos en el grupo de anticoagulados en los diferentes estudios pivotales frente a la warfarina y se ve claramente cómo había menos sangrados mayores cuando se comprobaba, sobre todo a expensas de la apisaban y el edosaban. También podéis ver cómo el ictus hemorrágico y hemorragia intracraneal en el estudio de RUF, en el metaanálisis de RUF, también era mucho menor en el grupo de pacientes que tomaban DACOs. En vida real, ya se ha presentado anteriormente con mucha claridad, recordar a nivel hemorrágico la serie de Medicare que en hemorragia gastrointestinal, en la dosis, esto es un estudio americano, como sabéis, basado en una base de datos, y la dosis de 150 de dabigatran tenía mayor tendencia a hemorragia digestiva, es decir, seguía o continuaba los resultados del estudio Relay, y en hemorragia intracraneal veis que la dosis de 75 que se utiliza en Estados Unidos y la dosis de 150 reducían espectacularmente la hemorragia intracraneal. Analizándolo un poquito más el estudio Medicare, podéis ver que si quitábamos los pacientes mayores, mujeres mayores de 75 años y los varones mayores de 85 años,
La dosis de 150, curiosamente, no era inferior a la warfarina. En el estudio Medicare, lo subrayo ahí, disminuimos claramente también los pacientes que tomaban dabigatran 150 tenían menor hemorragia intracraneal, incluso superior, en niveles superiores a lo que nos había presentado el estudio RELAY. Bueno, de dabigatran vamos a poner también algo de Europa, no solo americano. Entonces tenemos la serie de Larsen, una serie danesa de 2.600 pacientes aproximadamente, en el cual se hizo, es un estudio prospectivo donde se hacía incluso un switch en pacientes que habían tenido eventos ya previamente tanto isquémicos como hemorrágicos. Y lo comento en vida real porque veáis que a los diferentes niveles la hemorragia intracraneal, la hemorragia fatal mayor era a favor de dabigatran en las dos dosis que utilizamos en Europa, salvo se certificaba el hecho de que la dosis de 150 de dabigatran producía más hemorragia en relación a la warfarina. El SANTU se ha comentado anteriormente, lo único que es comentar que rivaroxaban en vida real, sabéis que el SANTU es un estudio europeo, el Tamayo se hizo en Estados Unidos, europeo, canadiense, se enrolaron a 6.600 pacientes europeos, canadienses e israelitas y en realidad no se hubo comparación, sino era un brazo nada más de pacientes que tomaban rivaroxaban, pero era para confirmar los datos del estudio Rocket. Y es que a nivel de hemorragia intracraneal, sangrado mayor y hemorragia intracraneal, sangrado mayor y hemorragia digestiva se mantenían los resultados que nos había dicho o nos habían dado ya anteriormente el estudio Rocket. Presento el estudio que no ha sido publicado todavía, que se va a presentar en Roma, el Revisit AS, que es un estudio retrospectivo durante 1 año y medio o 2 años de pacientes y solamente confirman los datos que ya sabíamos. Como podéis ver, tanto los pacientes que toman apisaban como los pacientes que toman rivaroxaban en sus diferentes dosis mejoran los resultados de sus estudios pivotales de una manera muy significativa. Bien, tenemos una serie de estudios pivotales, tenemos datos en vida real, tenemos metaanálisis. ¿Y qué pasa en determinados subgrupos que tienen mayor riesgo hemorrágico? Pues también lo hemos analizado. Podéis ver en que los pacientes mayores de 75 años en el estudio RELAY, en la dosis de 110 miligramos no había diferencia a nivel de sangrado mayor, si es verdad que a nivel de la dosis de 150 miligramos había una mayor tendencia a sangrado en los pacientes que tomaban dabigatran, era superior la warfarina en ese grupo. En el estudio Rocket, sin embargo, se vio que no había diferencias significativas por edad, y de hecho la dosis no se cambia por edad, sino por insuficiencia renal. Y en el estudio Aristotle y en Engage-AFES podéis ver cómo a edad mayor de 75 años, tanto en hemorragia intracraneal y sobre todo espectacularmente más en hemorragia intracraneal, los pacientes que tomaban apisaban mayores de 75 años o edosaban mayores de 75 años iban mejor o tenían menos hemorragia intracraneal que los pacientes que tomaban warfarina. Otro grupo interesante e importante, la insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia renal. En enfermedad renal estadio 3, es decir, filtrado glomerular entre 30 y 50 mililitros. Este tipo de pacientes sabéis que sangran más y tienen más eventos embólicos, como está claramente demostrado. ¿Qué pasaba en los diferentes estudios pivotales? Pues podéis ver que tanto la dosis de dabigatran 110 como la dosis de 150, como la rivaroxaban, no presentaba datos inferiores a lo anteriormente presentado. El apisaban incluso era superior, y podéis ver en el estudio del apisaban claramente como en enfermedad renal estadio 3, filtrado glomerular inferior a 50 mililitros, los pacientes con insuficiencia renal iban incluso mejor. En este metaanálisis, que se va a publicar en el CHES dentro de poco, se puede observar también que comparando a los diferentes grados de enfermedad renal, tanto enfermedad renal estadio 2 como 3, los eventos que sucedían en el grupo que tomaban DACO frente al pacientes que tomaban antivitamina K era muy superior el grupo de DACO frente a la warfarina. Y otro subgrupo importante, el subgrupo de ¿qué sabemos con los pacientes que tenían un half-life mayor? Bueno, en esto no hay muchas cosas, pero en el estudio Aristotle se podéis ver cómo el apisaban, curiosamente en sangrado mayor, mantenía sus resultados con mayor half-life, pero lo más espectacular para mí, como podéis ver en esa diapositiva, en esa imagen, es que a mayor half-life, menor hemorragia intracraneal, mayor ganancia frente a la antivitamina K. Y termino. Yo tengo las siguientes conclusiones. Para mí, los DACOs presentan menos interacciones que la warfarina, acción inmediata y más estabilidad como anticoagulante y, por tanto, disminuyen el riesgo hemorrágico claramente en función frente a la antivitamina K. El ácido acetilsalicílico, señores, no aporta ningún beneficio extra y en fibrilación auricular ocupa ya un papel testimonial. Todos los DACOs en sus diferentes ensayos han demostrado una reducción en hemorragia intracraneal e ictus hemorrágico frente a la warfarina, incluido en pacientes mayores de 75 años.
Los DACOs no aumentan el riesgo de sangrado mayor en los pacientes con enfermedad renal estadio 3 y no hay datos suficientes. Hay algunos datos, pero no suficientes, ni suficiente evidencia para recomendarlos en enfermedad renal estadio 4 o diálisis por ahora. En vida real, el dabigatran, rivaroxaban y apisaban confirman los resultados de su ensayo e incluso lo han mejorado. La crítica del antídoto, quitémoslo de encima ya, porque yo creo que muy poquitas veces hemos tenido que utilizar factor recombinante. Yo no sé ustedes en sus series, pero apenas es un problema, que era la crítica que teníamos por los hematólogos inicialmente, pero ya se va a solucionar. Vamos a tener el hidarocicimab, que va a actuar frente al dabigatran dentro de poquito. El andesanet alfa frente a los fármacos antifactorial y el aripacine, que va a ser, está en una fase menos avanzada, que va a ser el antídoto general de todos los anticoagulantes. Y por último, entre los DACOs no se han realizado ensayos lateralizados que permita compararlos, es decir, la guerra es contra la warfarina, no entre ellos. En conclusión, en esta carrera de fibrilación auricular no valvular y riesgo hemorrágico comenzaron todos y ha tomado varios cuerpos de ventaja claramente los DACOs, y una reflexión final para toda la sala y para la mesa y para todo el mundo, que es que si yo me enfrento a un paciente con fibrilación auricular no valvular y alto riesgo hemorrágico, tenemos que esperar un evento para darle, tenemos que hacerlo cuando el paciente en prevención secundaria. Yo creo que hay datos evidentes para utilizarlo en prevención primaria y este visado tendremos que reformarlo o quitarlo, sin más.